Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Pablo. Y yo soy Laura. Qué bueno que hoy nos acompañes. Hoy tratamos una pregunta que muchos tienen. ¿Cómo puedes pensar en español sin traducir en tu cabeza? Si ya no quieres traducir cada palabra, estás en el lugar correcto. En este episodio te mostramos cómo pensar directamente en español. Hoy te damos consejos sencillos para el día a día. Al final practicaremos juntos frases cortas para repetir. Quédate hasta el final. Y antes de empezar, recuerda esto. Si este episodio te ayuda, dale un like y suscríbete al canal. Así podrás aprender español un poco mejor cada día. Muchos conocen esa sensación. Entienden español, pero no pueden hablar. Y eso es totalmente normal. Para hablar español, necesitas empezar a pensar en español. Pensar en español no ocurre de forma automaticirca. Es una habilidad que se entrena paso a paso. Con el método correcto y con paciencia, cualquiera puede aprenderlo. Hoy compartimos ideas prácticas que de verdad ayudan. Y primero queremos decir algo muy importante. Esto no tiene que ver con inteligencia ni talento. Exacto. No es un problema personal, sino de método. Muchas personas aprenden español traduciendo todo palabra por palabra desde su idioma. Eso hace que hablar sea lento y, a veces, frustrante. Pensar directamente en español es posible para todos. Y empezamos con una idea sencilla pero importante. Pensar en español no significa tener frases perfectas en la cabeza. Significa pensar en ideas simples. Los niños tampoco aprenden un idioma con gramática complicada. Piensan en cosas simples como quiero agua, estoy cansado, esto me gusta. Y así también puedes aprender español. Ahora viene nuestra primera técnica muy útil. Usa el español para describir tu vida diaria. No siempre tienes que hablar con otras personas. También puedes hablar en voz baja contigo mismo. Por ejemplo, en casa. Estoy en la cocina, tengo hambre, voy a comer. Son frases simples, pero son muy efectivas. Esta técnica es importante porque une el español con tu vida real. No aprendes palabras sin contexto. Usas el español para describir lo que ves y lo que haces. Así se crean conexiones naturales en la mente. Con el tiempo, el español se siente cada vez más familiar. No tengas miedo de repetir las mismas frases muchas veces. La repetición no es mala, es necesaria. El cerebro aprende mediante la repetición. Si cada día piensas frases parecidas, se quedan en tu mente solas. Sin estrés y sin presión. Otra cosa muy importante es aceptar los errores. Muchas personas no piensan en español porque temen los errores. A veces, incluso en sus propios pensamientos. Pero cometer errores es una parte normal del aprendizaje. No tienes que hablar perfecto para pensar en español. No se trata de impresionar a otros. Se trata de expresar tus pensamientos. Exacto. Por eso la relajación es muy importante al aprender. El estrés bloquea el aprendizaje. Si estás tranquilo, el idioma fluye mejor. Si tienes un pensamiento en español que no es perfecto, no pasa nada. Tu cerebro practica en ese momento, y eso es lo más importante. Ahora pasamos a otra técnica muy útil. Esta técnica se llama pensamiento guiado
Consiste en usar inicios de frases simples que repites cada día. Por ejemplo, puedes pensar, hoy me siento cansado. O piensas, ahora estoy en casa. O te dices, necesito un descanso. Estos patrones fijos te ayudan a pensar directamente en español. Funcionan como herramientas que puedes usar una y otra vez. No tienes que inventar una frase nueva cada vez. Tomas una estructura conocida y la adaptas a tu situación. Así tu cerebro puede pensar en español paso a paso, de forma automática. Otro punto importante es la velocidad. No tienes que pensar rápido. Pensar despacio en español está totalmente bien. Con el tiempo serás más rápido de manera natural. Lo importante es practicar con regularidad. 5 o 10 minutos cada día son mejores que un ejercicio largo solo una vez al mes. Exacto. La regularidad es muy importante. Por eso lo repetimos. Si este podcast te ayuda, dale un like y suscríbete al canal. Aprender español es un proceso. Y te acompañamos en este camino. Ahora hablamos de un error muy típico. Muchas personas creen que deben aprender muchas palabras antes de poder pensar en español. Pero eso no es correcto. Puedes pensar en español con un vocabulario sencillo. A menudo, las palabras más comunes son las más importantes. Es mejor conocer pocas palabras bien que muchas solo de forma superficial. Con pocas pero importantes palabras, puedes expresar muchos pensamientos. Especialmente con los verbos muy frecuentes. Por ejemplo, con los verbos ser, tener, ir y hacer. Si usas estos verbos cada día, tu español mejora paso a paso. También es muy importante escuchar español a diario. Escuchar ayuda al cerebro a acostumbrarse al ritmo y a la melodía del idioma. No tienes que entender todo. Basta con que solo escuches. Los podcasts, los vídeos o las charlas sencillas son muy buenas para esto. Escuchar sin presión es un método muy bueno para aprender a pensar en español. Y aquí queremos decir algo importante. No traduzcas cada palabra que escuches. Si no entiendes una palabra, sigue escuchando. A menudo entiendes el significado más tarde por el contexto. El cerebro es muy listo, pero necesita tiempo y confianza. Otra técnica muy buena es pensar en imágenes y no en palabras. Cuando escuches la palabra café, no pienses en la traducción. Piensa en una taza de café. Así el español se une directo a una idea y no a tu lengua materna. Esta técnica es muy eficaz. Es como si crearas una nueva conexión en el cerebro. El español se conecta directo con imágenes y significados. No con traducción y luego con significado. Cuantas más imágenes uses, más natural se siente tu pensamiento en español. En este punto queremos recordarte algo importante. No tienes que hacer todo perfecto desde el primer día. Pensar en español es un proceso que necesita tiempo. Un día notarás de repente que piensas una frase sin traducir. Ese es un logro muy grande. Disfruta de esos pequeños momentos. Muestran que avanzas de verdad. En la siguiente parte hablamos más sobre técnicas prácticas para el día a día. También para días en los que tienes poco tiempo.
Pensar en español no es algo que haces solo al estudiar. Puedes integrarlo muy fácil en tu rutina diaria. Por ejemplo, al pasear, al cocinar o al esperar el autobús. Justo en esos momentos el español empieza a sentirse natural. Como una parte de ti. Y hay muchas más ideas y estrategias que pueden ayudarte. Como ya dijimos, el español puede ser parte de tu día de forma natural. No necesitas estar siempre sentado con un libro. Pequeños momentos al día bastan para entrenar tu mente. Por ejemplo, cuando caminas por la calle. Puedes pensar, estoy caminando, veo personas, hoy hace calor, Son pensamientos muy simples. pero son muy efectivos. Sí, exacto. Y esto es algo que muchos estudiantes no hacen. Muchos esperan el momento perfecto para aprender. Pero ese momento perfecto muchas veces no llega. Pensar en español durante el día es práctica real. No es el estudio clásico con libro y bolígrafo. Es el uso activo del idioma. Y eso necesitamos para pensar en español sin estrés. Ahora hablamos de una técnica muy potente. Se llama bloques de pensamiento. La idea es sencilla. No piensas palabra por palabra, sino en pequeños grupos de palabras. Por ejemplo, no piensas, voy ahora a comer. Piensas directo. Voy a comer. Eso hace tu pensamiento más fluido y natural. El español usa muy a menudo estos grupos fijos. Por ejemplo, frases como me gusta, tengo que, quiero aprender o es importante. Escuchas estas estructuras cada día. Cuando tu cerebro reconoce estos bloques, ya no tienes que traducir. Empiezas a pensar directamente en español. Por eso es tan importante oír estas frases muchas veces. Si escuchas una frase a menudo, tu cerebro la guarda como unidad. Por eso recomendamos escuchar podcasts como este con regularidad. No aprendes solo palabras sueltas. Aprendes estructuras reales que las personas usan cada día. Y si este podcast te ayuda, dale un like y suscríbete al canal. Así apoyas nuestro trabajo y no pierdes nuevos episodios. Otra técnica muy útil es hacer preguntas en tu cabeza. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahora? O, ¿qué quiero comer? O ¿cómo me siento hoy? No tienes que contestar con frases largas. Una palabra o una frase simple basta. Las preguntas activan tu cerebro. No solo escuchas, piensas de forma activa. Cuando respondes en español, es pensamiento real en español. Por ejemplo, con frases como estoy bien o tengo hambre. Eso es progreso real. Muchos creen que deben pensar todo el tiempo en español. Al principio eso no es realista. Lo importante es empezar con momentos cortos. 1, 2 o 5 minutos son suficientes. Con el tiempo esos momentos se alargan. Así crece tu pensamiento en español, paso a paso. Y no te compares con otros estudiantes. Cada persona aprende a su propio ritmo. Algunos necesitan más tiempo, otros menos. Eso está totalmente bien. Lo importante no es la velocidad, sino la regularidad. Pensar un poco en español cada día es mejor que no practicar. Ahora hablamos de algo muy importante, la voz interior. Cada persona tiene una voz en la cabeza. Esa voz normalmente habla en la lengua materna. La meta es usar esa voz poco a poco
En español, No tiene que ser todo en español de inmediato. puedes empezar con partes pequeñas. Por ejemplo, piensas aún en tu idioma y usas ya una palabra española. Eso no es un error, es un paso adelante. Con el tiempo esa mezcla desaparece sola. El español ocupa cada vez más espacio en tu mente. Eso se llama una transición natural. No luches contra tus pensamientos. Guíalos con calma y paciencia. Si te fuerzas, aparece estrés. Y el estrés bloquea el aprendizaje. Ahora viene otro punto muy importante. Habla español también en voz alta, incluso si estás solo. Hablar en voz alta activa el cerebro de otra forma que solo pensar. Pensar y hablar no son lo mismo. Si dices frases simples en voz alta, tu pensamiento se acelera. Puedes decir, por ejemplo, ahora estudio español. O, este podcast es interesante. O, quiero mejorar mi español. No necesitas un acento perfecto. Lo importante es usar el idioma. Y recuerda, nadie te juzga. Practicas para ti mismo. El miedo a los errores es uno de los mayores bloqueos. Aquí no hay errores. Solo hay practicirca. Otro punto importante es reducir la traducción en tu mente. Si oyes una palabra en español, no intentes traducirla enseguida. Acepta la palabra tal como es. Con el tiempo, la idea llega sola. Por ejemplo, con la palabra mañana. No pienses en la palabra en tu idioma. Piensa en el día después de hoy. Quizá en una imagen o en un sentimiento. Eso es pensar en español. Ahora hablamos de rutinas. Las rutinas son muy buenas para pensar en español. Se repiten cada día. Puedes tener frases fijas para la mañana, el trabajo y la noche. Por la mañana puedes pensar, me levanto, me preparo, tomo café. Por la noche puedes pensar, estoy cansado, me voy a dormir, mañana trabajo, Estas frases se repiten. y se quedan en la mente. Cuando se vuelven automáticas, ya no tienes que pensarlas. Salen solas. Ese es el momento en que el español se vuelve natural. Otro punto importante es aceptar el silencio. A veces, no sabes qué pensar en español. Eso está totalmente bien. No te fuerces. El cerebro necesita pausas. El aprendizaje sucede también en la calma. Sueño, relajación y alegría con el idioma son parte de esto. Aprender español no tiene que ser una lucha. Puede ser algo agradable. Y para terminar, te recordamos de nuevo que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así podrás recorrer este camino con nosotros paso a paso. Sin presión y con métodos que de verdad ayudan. En la próxima parte hablaremos de cómo las emociones y experiencias personales ayudan a pensar en español. Cuando unes el idioma con emociones, tu cerebro aprende mucho más. El español ya no será solo una materia. Se convertirá en parte de ti. Pronto lo explicaremos con ejemplos claros y sencillos. Paso a paso. Como ya dijimos, las emociones tienen un papel muy importante al aprender. Si conectas el español con tus propios sentimientos, el idioma será más real y más fácil de recordar.
Es distinto aprender una palabra de una lista o usarla para expresar un sentimiento personal. Exacto. Si estás feliz, puedes pensar, estoy contento, hoy me siento bien. Y si estás cansado, puedes pensar, estoy cansado, necesito un descanso. No son solo palabras, son momentos reales de tu vida. Cuando usas el español para pensar sobre tu vida, tu cerebro nota que esta lengua es útil. El español ya no es solo una asignatura. Se convierte en una herramienta para pensar y sentir. Eso cambia claramente tu forma de aprender. Ahora queremos recomendarte algo muy sencillo pero muy eficaz. El diario mental en español. No tienes que escribir nada. Al final del día, solo piensa en 3 cosas que hiciste. Por ejemplo, hoy he trabajado. Hoy he estudiado español. Hoy he hablado con un amigo. Este ejercicio es muy bueno porque piensas de forma natural en pasado y presente. No necesitas tiempos complicados para esto. Usa simplemente lo que ya sabes. Con el tiempo tu mente se acostumbra a pensar en español en momentos distintos. También es muy importante usar el español cuando tienes sentimientos negativos. Si estás nervioso, puedes pensar, estoy nervioso. No me siento tranquilo. Si estás frustrado, puedes pensar, estoy frustrado, pero sigo aprendiendo. El idioma no es solo para momentos bonitos. Está para toda la vida. Si usas el español también en momentos difíciles, se vuelve parte de ti. Otra técnica útil es hablar en voz alta, contigo mismo. Puedes hacerlo frente al espejo. Quizá al principio se siente raro, pero funciona muy bien. Puedes decir frases simples. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás hoy? Oh, hoy practicas español. Oh, lo haces bien. Cuando te oyes hablar español, tu confianza crece. La confianza es muy importante para pensar en español sin miedo. Tu pronunciación no tiene que ser perfecta. Lo importante es que te expreses. Recuerda, nadie te juzga. Practicas para ti mismo. El miedo a los errores es uno de los mayores enemigos al aprender. Aquí no hay errores. Solo hay practicirca. Ahora hablamos de historias. El cerebro ama las historias. Puedes crear pequeñas historias en tu cabeza. No tienen que ser largas. Por ejemplo, una persona camina por la calle, tiene hambre, entra en un café. Estas pequeñas historias ayudan a tu cerebro a pensar en secuencias. No solo en palabras sueltas. Eso es muy importante para pensar con fluidez. 3 o 4 frases son suficientes. Puedes usar tu imaginación. Las historias no tienen que ser reales. Pueden ser simples, divertidas o un poco extrañas. Lo importante es que tu mente use el español. Otro punto importante es aceptar los días difíciles. Hay días en los que el español resulta fácil. Y hay días en los que todo parece difícil. Eso es totalmente normal. No significa que estés empeorando. El progreso no es una línea recta. Hay pasos adelante y pequeñas pausas. Lo importante es no parar. Incluso en días difíciles, basta con escuchar un poco de español o pensar una frase. Ahora queremos recordarte algo importante. No necesitas pensar en español todo el día para mejorar. Incluso pequeños buenos momentos
marcan una gran diferencia con el tiempo. Por eso es tan importante tener una relación positiva con el idioma. No veas el español como una obligación, Velo como una herramienta. como una forma de expresarte, entender a otras personas y conocer nuevas culturas. También ayuda mucho unir el español con cosas que te gustan. Si te gusta cocinar, piensa en español mientras cocinas. Si te gusta pasear, describe en tu mente lo que ves. Así el español se vuelve parte de tu rutina. Ya no es un ejercicio, sino una experiencia. Eso ayuda mucho a pensar en español sin esfuerzo. Otra técnica sencilla pero muy eficaz es cambiar pequeños hábitos de pensamiento. Cuando mires la hora, puedes pensar, son las 3. Es temprano, es tarde. O cuando veas el tiempo, puedes pensar, hace frío, hace calor, el cielo está gris. Son frases cortas. Pero entrenan tu mente cada día. Y recuerda siempre que la paciencia es muy importante. No te pongas metas poco realistas. No tienes que pensar como un nativo. Solo necesitas pensar de forma clara y practicirca. Si este podcast te ayuda, dale un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido para quienes aprenden español. En el próximo episodio uniremos todas estas técnicas. Hablaremos de cómo mantener este pensamiento a largo plazo. Sin presión ni estrés. Porque pensar en español no es un truco. Es un hábito. Y los hábitos nacen paso a paso. Lo importante no es la perfección. Lo importante es la constancia. Muchas personas empiezan muy motivadas y luego pierden energía. Esto pasa cuando se quieren ver resultados muy rápido. El cerebro necesita tiempo. Pensar en español es como entrenar un músculo. Si practicas un poco cada día, ese músculo se hace más fuerte. Por eso recomendamos un sistema muy sencillo. Por ejemplo, pensar en español 5 minutos al día. 5 minutos son posibles y realistas. Estos 5 minutos pueden ser por la mañana, por la noche o de camino. No necesitas un lugar especial. Solo necesitas una decisión consciente. Otro punto importante es ver tu progreso de la forma correcta. El progreso se ve a menudo primero en la mente. Un día notarás que una frase simplemente aparece. Sin traducción. Ese es un gran paso. Aunque sea solo una frase pequeña. Esos momentos muestran que tu cerebro cambia. Aunque no lo notes cada día, el proceso sigue. Sé paciente contigo mismo. Hay días con poca energía. En esos días está bien hacer menos. Incluso solo escuchar es aprender. Aprende a ser amable contigo mismo. Aprender idiomas es algo humano. Los sentimientos, la motivación y la energía cambian. Eso es normal. Para seguir a largo plazo, la alegría es muy importante. Si solo piensas en la meta, te frustrarás. Si disfrutas el camino, el español será parte de tu vida. Alégrate de los pequeños éxitos. Por ejemplo, cuando entiendes una frase en una serie, O cuando reconoces una palabra en una canción. o cuando tienes un pensamiento sencillo en español. Esos son éxitos reales. También ayuda mucho rodearte de español. Pon tu móvil en español. Sigue cuentas en español. Escucha música en español. Así el español se vuelve familiar.
Y cuando algo es familiar, se piensa más fácil en él. Para terminar, queremos decir algo importante. No tienes que reemplazar tu lengua materna. El español no es un enemigo de tu idioma. Es una habilidad adicional. Con el tiempo el español tendrá su propio lugar en tu mente. Y eso es algo muy poderoso. Antes de terminar, te recordamos de nuevo que te suscribas al canal. Y que actives las notificaciones. Así no te pierdes nuevos episodios. Seguiremos hablando de métodos prácticos, vocabulario real y caminos sencillos para aprender mejor español. Para terminar, queremos decirte algo muy claro. Tú puedes pensar en español, Tu edad, tu nivel o tu experiencia no importan. con práctica, paciencia y buenos métodos. Es posible. Confía en el proceso. Usa el español cada día un poco. Sé amable contigo mismo. Y recuerda, cada pequeño pensamiento en español cuenta. Muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos que este episodio te haya ayudado y motivado. Hasta el próximo episodio. Hasta pronto y mucho éxito con tu español.